Muy buenas noches, amigos. Gracias por su asistencia. Esta noche voy a ir un poco rápido porque hay bastante material sobre una compañía, continuando la- el grupo de charlas que he ido dando sobre compañías de transporte marítimo en las Américas. Vamos a hablar de esta compañía que fue importante por un poco más de 20 años, eventualmente llamada New York, Havana and Mexican Mail Steamship Line, o la compañía de Francis Alexander y compañía. Esta compañía estuvo activa desde el año 1867 a 1888, y estos son los temas que vamos a cubrir brevemente durante esta presentación, comenzando por el individuo Frederick Francis Alexander, que iba por su segundo nombre, Francis Alexander, nacido en la isla de Jersey, Gran Bretaña, en 1809, hijo de un agricultor de descendencia francesa. Como casi todos los habitantes de esas islas, Jersey y Guernsey son de origen francés, aunque están allegados a Gran Bretaña, ¿no? Desde muy joven se interesó en la navegación y desde un muchacho salía en barcos por meses, y aprendió en las escuelas de los puertos en que hacían escala los barcos, ¿no? Se fue un autodidacta, visitó muchísimos lugares a través del mundo y ya para la edad de 21 años era un capitán de su propio barco. Llevó esa función por varios años y a la edad de 28 años se mudó a la ciudad de Nueva York. Ahí se casó y tuvo 4 hijos, todos los cuales estuvieron envueltos en el manejo de la compañía, y finalmente murió a los 80 años, en 1889, en la isla de los Estados, en la ciudad de Nueva York. La primera línea, o la compañía de este individuo, comenzó en 1842, más o menos, cuando empezó a hacer viajes entre Nueva York y Honduras, y posteriormente entre Nueva York, Veracruz y otros lugares de Sudamérica, inclusive Cuba. Y en 1867 empieza a sustituir los buques de vela por vapores de mucho más capacidad, mucho más confiabilidad, eficiencia, rapidez, etcétera. Su buena fortuna comenzó a fines de 1867, cuando obtuvo un contrato con el gobierno mexicano por un periodo de 3 meses, a una compensación de 2.200 pesos por viaje redondo, más otros beneficios, no tener que pagar aranceles en los puertos locales en México. O sea que fue algo muy lucrativo para él. Eventualmente firma un contrato para llevar a cabo 18 viajes redondos anuales entre Nueva York, Habana, Cizal y Veracruz. Y en el 1869 adquirió el contrato de una compañía americana del señor Turner, que llevaba a cabo viajes mensuales entre Nueva York y Veracruz. O sea que ahí adquirió un contrato con el gobierno, con el correo del gobierno americano. Aquí tiene un anuncio de la compañía, que estaba localizada en el 31 y 33 de la calle Broadway en Nueva York. A mano izquierda no se tiene que memorizar esto todavía. Están los nombres de los buques fletados, los cuales utilizó Francis Alexander inicialmente para llevar a cabo sus viajes. Y posteriormente empezó a construir vapores propios de mucha mayor envergadura, cuyos nombres casi todos tenían el nombre de una ciudad mexicana o americana, excepto por el vapor Manhattan. Hubo varios vapores Manhattan, uno de ellos operado por la compañía de Francis Alexander. Y aquí les muestro los puertos principales de la ruta. Venía de la esquina superior izquierda de Nueva York, parando en La Habana, y en diferentes periodos hizo diferentes escalas en Progreso, Cizal, Campeche, Veracruz, y posteriormente hubo una línea adicional entre Nueva Orleans, Tampico y Tuxpan. O sea que cubría los puertos principales del Golfo de México. Uh, eh, ¿Y por qué esto sucedió en el 1867? Porque, como ustedes saben, fue el final de la intervención europea en México, y por fin el país pudo respirar un poco al rechazar la invasión extranjera,
y pudo concentrarse en el desarrollo del comercio que creció de manera exorbitante, ¿no? La capacidad, las riquezas mexicanas eran muy apreciadas en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos, que también crecía a pasos agigantados. Brevemente, las tarifas postales de este periodo son muy sencillas. La tarifa de Estados Unidos a Cuba o a México en aquella época era de 10 centavos por media onza y el pago previo era obligatorio en las cartas salidas de Estados Unidos hacia el extranjero. Las cartas transportadas por estos vapores a los Estados Unidos podían ser enviadas sin pagar y estaban sujetas a la misma tarifa de 10 centavos por media onza. En diciembre 11 de 1861, México y los Estados Unidos firman un tratado postal. Pero ¿qué pasó? En diciembre precisamente del 61 fue la intervención europea en México y eso no se pudo implementar. Se interrumpieron las comunicaciones drásticamente y no fue hasta posteriormente que se puso en efecto las provisiones de este tratado. La tarifa de este convenio era de 10 centavos por media onza, de los cuales 7 centavos cubrían el porte marítimo y 3 centavos el porte terrestre. Ya se los explicaré más adelante. Como les dije, el correo salido de Estados Unidos tenía que ser pagado de antemano y México seguía cobrando la tasa por el correo, por el transporte interno dentro de México, tanto en la correspondencia de salida como la de llegada al país. El tratado postal no se implementó por completo hasta aproximadamente principios de 1870, ya que no fue completamente ratificado por ambos gobiernos hasta entonces. Las cartas salidas de México no se podían pagar del todo hasta su destino final en los Estados Unidos, a menos de que se usaran sellos americanos, que se usó infrecuentemente, pero eso sucedió de vez en cuando. Y aquí vemos un par de ejemplares de correspondencia temprana transportados por vapores de esta compañía que a veces mencionaban sencillamente por paquete americano. Y en muchos casos no tiene indicación, pero era el único servicio disponible y por la fecha se sabe que fue por la compañía y qué tipo el nombre del vapor que la condujo, ¿no? Y como les dije, a pesar del tratado postal, al llegar a los Estados Unidos no se le dio crédito al porteo mexicano en ninguna de estas cartas y fueron tasadas estas cartas 10 centavos a pagar por el destinatario. Esto no se ratificó hasta poco después, a principios de 1870, como ven estas dos cartas, similares a las previas, franqueadas por el porte local en México. Esta fue por el City of Merida, uno de los vapores de esta compañía, desde la Ciudad de México hasta Nueva York. Y en Nueva York se le dio crédito a este sello pagando el porteo marítimo, pero el porteo interno dentro de los Estados Unidos siguió cobrándose 3 centavos por media onza. Y esta carta similar del año 71 por el vapor City of Mexico, franqueada internamente en México, se le dio crédito como el porteo marítimo en los Estados Unidos y fue tasada 3 centavos al llegar a los Estados Unidos. Y aquí vemos cartas en el sentido contrario por dos buques. Primero fue uno fletado por la compañía, el Cleopatra, y el otro fue uno propio de la compañía, el City of Mexico. La primera del 69, una carta sencilla desde Nueva York hasta la Ciudad de México, y el porte interior fue de 2 reales en México. 2 reales, aunque la moneda oficialmente se había cambiado al sistema decimal, el correo siguió utilizando para contabilidad el real de plata en las tasas que cobraba, ¿no? Las monedas, los sellos mexicanos, como ven en estas cubiertas, ya eran en el sistema decimal, pero la vieja costumbre de usar el real no murió hasta mediados de la década de 1870, ¿no? Y esta carta pagó el porteo sencillo hasta Veracruz, y de Veracruz a la Ciudad de México se le cobró 2 reales de plata. Acuérdense que en aquella época México todavía usaba la unidad de 1/4 de onza como carta sencilla, mientras que Estados Unidos utilizaba la media onza. O sea que a veces hay discrepancias, ¿no?
Y esta carta también fue de Nueva York por el vapor City of Mexico, por vía de Sisal hasta Laguna de Términos, que si les enseño rápidamente está aquí al suroeste de Campeche y más al suroeste de Sisal. Si vieron la charla de Jorge Weiss, el otro día menciona el correo del área de Mérida, prefilatélico, y menciona todos estos puertos importantes. Y aquí hay varias cartas con franqueos poco usuales, ambas de Estados Unidos a México, esta con un sello de 30 centavos de la misión de 1869, muy raro, usado en carta. Bueno, relativamente raro, usado en carta, especialmente a México, hay muy pocos a México. Y esta carta de Nueva York a Veracruz, de porteo triple, por vía, perdón, de Nueva York a México por vía de Veracruz. Y esta por el Cleopatra, una carta doble de Nueva York hasta Veracruz y entonces por tierra hasta la Ciudad de México. Y aquí vemos ejemplos poco usuales de la tarifa de impresos. Los impresos en Estados Unidos eran 2 centavos por onza, y en México se le cobraba una tasa interna de medio real como circular o material impreso. Esta carta fue por el San Francisco fletado y por el Cleopatra también fletados, ambas de Nueva York a Puebla, de la misma correspondencia. No solo, esta compañía no solo transportó el correo entre los Estados Unidos y México, sino entre los Estados Unidos, perdón, sino entre México y el resto del mundo por vía de los Estados Unidos, también entre México y Cuba, como le puedo enseñar, y el correo interno dentro de los puertos del Golfo también fue manejado por esta compañía. La carta de arriba, sin entrar mucho en los detalles de la tarifa y las marcas, etcétera, fue enviada de Querétaro a Toulouse, Francia, por un vapor de esta compañía. Como esperé a última hora, no les tengo los nombres, pero todo esto es fácil de encontrar. Hay artículos que listan las fechas de salida y el nombre de los barcos de todos los viajes de esta compañía. Y esta carta por vía de Nueva York a Hamburgo, de la Ciudad de México, también transportada hasta Nueva York por un vapor de la compañía de Francis Alexander. Y aquí un ejemplo de correspondencia poco usual durante este periodo, dirigida a Cuba desde Campeche a La Habana, franqueada con el puerto interior, y al llegar a Cuba se fue tasada la antigua tarifa de 3 reales de plata por una carta sencilla desde México o Centroamérica. Esta tarifa estuvo vigente desde 1818 hasta 1879, cuando México entró a la Unión Postal Universal. También se le puso la marca esta Indias de uso tardío, que se empleó principalmente para el correo en este periodo, en la década, mediados de la década de los 50 hasta fines de la década de los 60, casi todas las marcas indias se conocen de cartas de México y algunas de Centroamérica, Panamá, etc. ¿Qué pasó? El contrato se renovó en el 1870 y la compañía, para darle publicidad al servicio que llevaba a cabo, le cambió el nombre, empieza a anunciarse como la New York and Mexican Mail Steamship Line. No solo la línea de Alexander, que también lo incluye en el anuncio, pero esto daba publicidad a las rutas que seguía, ¿no? En este periodo la compañía compró muchos más vapores de mucha mayor envergadura para utilizar en esta línea. Y en 1873 se vuelve a renovar el contrato con el gobierno mexicano, pero con la condición de que se añadiera una línea adicional desde Nueva Orleans a Tampico y a Tuxpan, como les voy a enseñar más adelante. Aquí hay un par de cartas enviadas durante el periodo en que la compañía se llamaba New York and Mexican Mail Steamship Line, la primera de Puebla a Mérida, dentro del país. Esta por el City of Mexico y esta de Mérida a Veracruz por el mismo vapor City of Mexico. O sea que hay muchos ejemplares de correo interno. En la mayoría de los casos no indican el nombre del vapor, por lo que a veces es difícil determinar por qué medios fueron conducidas,
pero sabiendo la fecha, a veces se puede determinar que fueron llevadas por buques de esta compañía. Aquí vemos un anuncio de la compañía y la bandera que utilizó desde el principio, la bandera con un diamante blanco y un fondo rojo con las iniciales de Francis Alexander. Y esta carta interesante fue enviada por uno de los vapores de la compañía desde México a Nueva Orleans, pero no fue por la ruta de Nueva Orleans, que no empezó hasta el 73, sino que fue dirigida hasta La Habana, y en La Habana fue manejada por el cónsul mexicano, como ven aquí, consulado mexicano en La Habana, que actuó como agente encaminador y envió la carta por otro vapor americano hasta Nueva Orleans, donde fue tasada 10 centavos de dólar. No fue tratada como si se originara en México, sino fue tratada como si hubiera salido de Cuba. Y fue a la firma de los señores Avendaños y hermanos, que tenían un establecimiento en La Habana y en Nueva Orleans. Manejaron bastante correspondencia y también actuaron como agentes encaminadores. Aquí vemos dos cartas interesantes de la New York and Mexican Mail Steamship Line, ambas de México a Nueva York. La primera demostrando el pago parcial de los 10 centavos del acuerdo postal entre los dos países, al cual solo se le cobró el porte interno de 3 centavos al llegar a los Estados Unidos. Parte de la correspondencia famosa de Landman and Kemp. Y esta carta fue muy interesante, fue enviada a la firma, a la compañía de los vapores, al señor Francis Alexander e hijos, para entregar a otra persona. Y esta carta es de peso cuádruple, por lo cual fue tasada dentro de los Estados Unidos 12 centavos en vez de 3 centavos, que correspondía a una carta sencilla. Aquí vemos ejemplares de altos porteos. Este es un porteo cuádruple. El porteo más alto que he visto es de 50 centavos de dólares americanos. Y aquí vemos indicaciones manuscritas de la ruta a seguir, dependiendo de dónde salían las cartas y de la fecha de salida de estos vapores, ¿no? Los vapores salían cada 3 semanas desde Nueva Orleans hasta Tampico y Tuxpan, y cada 3 semanas desde Nueva York, pero alternándose para no coincidir, desde Nueva York a La Habana, a varios puertos en el este del Golfo y en el sur del Golfo hasta llegar a Veracruz. Y esta carta salida de Nueva York tiene la indicación por vía de Nueva Orleans, ya que era más rápido, ya había salido el vapor de Nueva York, era más rápido alcanzar el vapor saliendo de Nueva Orleans. Y esta carta de Nueva York sí fue enviada, bueno, de Nueva York, pero por vía de Veracruz hasta por el vapor City of Mexico. El agente principal de esta compañía casi todo el tiempo en Nueva York fue Manuel Echeverría. Y aparte de sus marcas particulares que aparecen en muchas de estas cartas de temas relacionados a la compañía, si ven, la letra es exacta, la letra en la cual escribe la dirección a diferentes destinatarios es en la misma el estilo manuscrito. Fue enviada por Manuel Echeverría, que utilizó marcas indicando el vapor que llevaba la carta, que no son marcas postales, sino son marcas de la gente, ¿no? El vapor City of Havana, City of New York, City of Mexico, City of Veracruz. Este es un impreso que mantiene su contenido, que es muy raro, con la tarifa de impreso de 2 centavos en vez de 10 centavos por una carta normal sencilla. El agente Echeverría también utilizó marcas de ruta similares a las otras. Esta indica vía Progreso, esta indica vía Veracruz hasta Puebla, esta a Laguna de Términos, y esta también a Laguna de Términos vía Campeche, según la escala del vapor. Y como ven, es de la misma tinta de la marca particular de la gente Echeverría en Nueva York. Y aquí la especifica el país México. Generalmente el nombre se le ponía Laguna a Laguna de Términos, se abreviaba de esa manera. Y aquí les muestro una carta bastante ordinaria, de estas hay muchísimas, enviada en 1873 de Cárdenas, Cuba, ahí la residencia de Raudel Busto, hasta Boston por el vapor City of Mexico, enviada completamente sin pagar
y fue tasada a 10 centavos a pagar por el destinatario. ¿Por qué le muestro estas cartas? Porque ya para esta época el comercio llevado por esta compañía, por esta línea, con Cuba, cobró una enorme importancia, por lo cual en 1874 se le decide cambiar el nombre nuevamente en los anuncios a la New York, Havana and Mexican Mail Steamship Line. Que ese fue el último nombre de la compañía. Aquí vemos un menú de un barco, una ilustración del barco, y sencillamente la compañía quería anunciar los puertos de escala para promocionar su negocio de carga. Aquí hay un par de ejemplos de memorabilia de la compañía. Esto es un menú del vapor, fue reciclado, ¿no? Del Knickerbocker, fue usado, reestampado City of Merida, anunciando con el nombre de la compañía. Y esto es un pasquín, ¿no? Bastante grande, anunciando las salidas y llegadas de los vapores de esta compañía, los nombres, los agentes, los capitanes, los puertos, etcétera. Y aquí hay dos piezas también utilizadas por la compañía. El primero es un entero postal impreso con el nombre de la compañía en el borde izquierdo, New York, Havana and Mexican Mail Steamship Line, enviada a Holanda. Y esta es una tarjeta postal impresa privadamente con el nombre de la compañía y con un encargo, con un pedido de la compañía a un suplidor. Y aquí vemos la lista de puertos de la línea de Nueva York, a Habana, etcétera. Y aquí la lista de puertos de la línea de Nueva Orleans en el año 1875. Los lugares de escala variaron, depende de la época, ¿no? Del año. Aquí vemos un par de ejemplares de correspondencia de México a Cuba. La de arriba, de Veracruz a La Habana, de 1875. Ni Cuba ni México eran parte de la Unión Postal Universal, o sea que era imposible pagar de antemano por completo el porteo. La carta fue tasada a 3 reales de plata al llegar a La Habana. No se le puso la marca Indias, pero lo importante era la tarifa de tasa, ¿no? A pagar por el destinatario. Y esta enviada por el City of Merida, ya en el 79, cuando ambos, México y Cuba, eran miembros de la Unión Postal Universal, por lo cual el porteo mexicano fue aceptado por completo y no se le cobró ninguna tasa. Aquí vemos, como les enseñé anteriormente, cartas dirigidas, bueno, una Europa, pero por la vía de Nueva Orleans, ¿no? Está dirigida de Veracruz a Nueva Orleans, tasada 3 centavos de dólar, se le dio el crédito al porteo mexicano, eventualmente no fue reclamada, y esta carta fue en 1878 de Veracruz a Burdeos por vía de Nueva Orleans, como ven aquí la marca de entrada. Pero ¿qué pasa? Ya en julio de 1875, Nueva York, Estados Unidos, formó parte de la Unión Postal General, eventualmente la Unión Postal Universal, y Francia en enero del 76 también entró a esta unión. Así que para el 78 ambos países eran miembros de la Unión General de Correos, pero no México, por lo cual la carta fue tasada, como ven aquí, tasada el doble de la deficiencia, de 35 centavos, fue tasada 70 centimes en Francia. Aquí hay un par de ejemplares más un ejemplar de una carta muy común. Esto sucedió con enorme frecuencia. Hay muchísimas cartas enviadas desde Cuba a Nueva York totalmente sin pagar. Y esto es lo que Mauricio encontró. Yo también un letterhead de la compañía, disculpen el castellano tan pobre que tengo, anunciando, bueno, que usaba la compañía en su correspondencia comercial. Como les mencioné anteriormente, a pesar del cambio monetario al sistema decimal en México en el 67, me parece, por viejas costumbres se siguió usando el real como moneda de contabilidad y también porque muchas monedas antiguas seguían circulando, ¿no? Muchas monedas eh, 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 minted, no me acuerdo el nombre en español, en reales y pesos, seguían circulando, o sea que esa es la moneda de uso, a pesar de que
La tarifa oficial en los sellos era la tarifa decimal en céntimos, en centavos, ¿no? Y esta carta fue tasada a 25 centavos al llegar a México y esta fue tasada a 60 centavos en vez de reales. Aquí vemos una de muchas cartas. La correspondencia de Estados Unidos a Cuba transportada por esta línea es bastante común en los años 70. Aquí un ejemplo de una carta de peso doble desde Nueva York a La Habana por el City of New York, franqueada a 20 centavos en Nueva York. No había acuerdo postal entre los dos países, o sea que en Cuba fue tasada 2 reales de plata para una carta de doble peso de más de media onza. Y aquí hay un anuncio de la compañía con las diferentes líneas, puertos, vapores, capitanes, etcétera. Como sucedió previamente con la correspondencia de México, hubo mucha correspondencia de Cuba transportada entre La Habana y Nueva York por vapores de esta compañía que a partir de Nueva York seguían su curso por medio de otras líneas de vapores. En este caso, esta carta fue de La Habana a Nueva York, donde fue tasada, como les dije anteriormente. Nueva York ya era en julio del 75 parte de la Unión General de Correos, pero Cuba no entró hasta el 1 de mayo del 77, o sea que esta carta fue tasada y el porteo no fue aceptado. Fue por el City of Veracruz y esta fue por el City of Puebla. Ya en el 85, todos los países envueltos eran miembros de la Unión Postal Universal, por lo cual el porteo fue aceptado por completo. Aunque esta carta, los sellos no fueron matasellados en Cuba, sino que fueron puesta directamente a bordo del vapor, y al llegar a Nueva York recibió esta marca ovalada con el 6. Estas marcas se llaman New York Incoming Foreign Mail Markings. Hay los números del 1 al 6 y después el 12. Los demás no se conocen. Un fenómeno interesante a fines de la década de 1879 de esta compañía, que empezó a utilizar, en esta época, agentes del correo mexicano viajaban a bordo de los vapores de esta compañía, sorteando el correo y aceptando cartas puestas en el buzón del barco y manejándolas, tanto en la dirección de México a los Estados Unidos y viceversa. Y aquí les resumo los 4 o 5, depende de cómo lo quieran ver, tipos de marcas utilizadas por los agentes postales mexicanos a bordo de estos buques. Brevemente, del 79 al 80, círculos dobles concéntricos. Brevemente, del 80 al 81, óvalos ilustrados preciosos, que les voy a enseñar a continuación. A principios de la década de 1880 se utilizó una marca lineal doble, y a mediados de los 80 un matasellos dúplex con un fechador circular a la izquierda y en la derecha un matasello con las iniciales Estados Unidos Mexicanos en su centro. También se conoce una marca de taza, solamente he visto una utilizada en 1886. Aquí les muestro el primer tipo de marca del agente postal mexicano a bordo del buque. O de los buques de esta compañía. Estas marcas se conocen del 79 al 80 solamente, ya muy pocas. Casi todas las que he visto son del Mérida. Y aquí vemos una carta transportada de Progreso a Nueva York, que recibió la marca de la agente postal. La gran mayoría de la correspondencia transportada por estos buques iba en valijas selladas, por lo cual no recibió ninguna de estas marcas. Por eso son tan raras, ¿no? Ya en el 80 todos eran miembros de la Unión Postal Universal. O sea que esta carta fue recibida en algún puerto de escala, después de haber cerrado la valija de la correspondencia, y fue manejada por el agente postal que le aplicó su marca. Correos de la República Mexicana por City of Mérida en su centro. Y esta es la misma marca, pero una carta interesantísima desde España, Jerez de la Frontera, hasta La Habana. Y en La Habana no siguió automáticamente hasta México, sino que se cambió de buques de un vapor de la compañía española transatlántica de Antonio López, que ya había fallecido en aquella época. Se transbordó a un buque de la New York Havana Mexican Mail Steamship Line y fue manejada por el agente postal que le aplicó su marca, y ahí fue dirigida hasta Veracruz, su destino final.
Aquí vemos otras cartas con la misma marca, esta de La Habana, Veracruz, puesta en el correo de La Habana, pero por algún motivo no se puso en la valija sellada y fue manejada por el agente postal. Y esta interesantísima desde Inglaterra hasta Nueva York, y en Nueva York fue manejada por un agente del correo mexicano a bordo del vapor de uno de los vapores de esta compañía y le puso nuevamente su marca City of Merida. Y aquí vemos un ejemplo similar, pero de una marca de esta compañía en un documento fiscal. Vemos que el estilo es idéntico a la marca postales, pero esta fue usada por la compañía, no por el correo mexicano, y lee New York Havana Mexican Mail Steamship Line, Alexander and Son, Nueva York. Este es un documento pagado con giros postales, giros cubanos, documentos de giros, una nota de pago, un pagaré. Aquí vemos una ilustración del vapor City of Merida de esta compañía. El segundo tipo de marcas de agentes postales a bordo de estos buques fueron unas marcas espectaculares, como ven aquí, de las más bonitas que yo conozco. Estas marcas ovaladas con el borde cerrado, principalmente con el vapor City of Alexandria. Esto fue el vapor más lujoso y más moderno en su época. De los vapores principales de esta compañía, el City of Washington y el City of Alexandria fueron sumamente lujosos y sumamente eficaces, rápidos, rompieron récords de velocidad, haciendo recorrido entre Estados Unidos y México, y fueron muy famosos en su época. Y esta carta parece la marca del mismo color de tinta que las marcas del agente postal, del agente comercial de la compañía, Manuel Echeverría, que le puso la marca City of Alexandria por vía de Campeche a Laguna y le puso México como le enseñé anteriormente. Pero si se fijan de cerca, si se ve de cerca, es un tono de color magenta un poco diferente. Esta marca fue puesta por un agente del correo mexicano y estas tres marcas o cuatro, fueron puestas por el agente comercial de la línea de vapores a su salida en Nueva York. Y aquí vemos un par de ejemplares más de esta misma marca, eh, bastante rara, bastante bonita. En este caso, en una carta de Marsella a Laguna de Términos por vía de Nueva York, como ven aquí la marca de tránsito, pagada de antemano, ya en el 80 todos los países eran miembros de la Unión Postal Universal y fue manejada por el agente a bordo del vapor con contrato mexicano. Y esta similarmente de La Habana a Veracruz, puesta en el correo de La Habana, pero manejada por el agente postal que le puso su preciosa marca ovalada. Y este es el único ejemplar que conozco de la colección de Salomón Rosenthal, con la marca del vapor City of Alexandria, no City of Washington, perdón, City of Washington, el otro era City of Alexandria. Una marca azulosa, de pobre estampación en la parte de atrás de la carta, y aquí se la he magnificado un poco a ver si se lee un poco mejor. Y esta carta va de Nueva York a San Luis Potosí, manejada por el agente postal de esta compañía. El tercer tipo de marca fue esta marca lineal, que conozco muy pocas, que sencillamente dice City of Alexandria, Correos, en una carta suelta que fue puesta a bordo del vapor City of Alexandria y fue aplicada por el agente postal del correo mexicano a bordo de este buque. El último estilo de marcas, bueno, el penúltimo, que se usó a mediados de la década de 1880, fue este matasellos duplex, también puesto por agentes postales del correo mexicano a bordo del vapor. Y esta carta, como ven aquí, vapor City of Washington, con el fechador en su centro, y el matasello dice líneas postales marítimas EUM, Estados Unidos Mexicanos. Este fue por el City of Washington, este fue por el Manhattan y este fue en el City of Alexandria. Pero esta carta del 86, la única que he visto, el remitente, el agente Echeverría, menciona on ships business, una carta oficial, pero oficial para la compañía, pero no oficial para el correo mexicano, que la tasa y le pone el único ejemplar conocido de esta marca, City of Alexandria, con la T en el centro. Y ya en aquella época el porteo internacional era de 5 centavos de dólar. Uh, y esta carta fue tasada con el doble de la deficiencia, 10 centavos, a pagar por el destinatario en Laguna de Términos. Una combinación de marcas muy bonitas y únicas.
Y aquí hay otras cosas coleccionables. Esta es una marca de la agencia de New York and Havana Mexican Steamship Line, en la agencia de Progreso. La única que he visto, perdón, creo que he visto dos manejada por el agente postal. Esta del año 76. ¿Y qué pasó? En la última parte de la década de 1870, la competencia entre la línea Ward, también llamada New York and Cuba Mail Steamship Company, y la compañía de Francis Alexander fue muy intensa. Ambas compañías empezaron la transición de cascos de madera a cascos de hierro, buques de mayor calado, de mayor capacidad, de mayor velocidad, de mayor duración. Pero el problema para la compañía de Francis Alexander, que ya era bastante mayor en aquella época, fue que perdió el subsidio con el Correo Mexicano en 1884. De ahí en adelante subsistió a duras penas, llevando carga, pero no pudo competir con la línea Ward y acabó vendiéndole los vapores a la línea Ward en el 1888 y fue disuelta la compañía en aquel entonces. La línea Ward vendió todos los vapores excepto por dos vapores, los más importantes de la compañía de Francis Alexander, el City of Washington y el City of Alexandria, que siguió usando hasta finales del siglo XIX. Y aquí está un anuncio de la compañía New York and Cuban Steamship Company. Y esto es todo lo que tengo que contarles hoy. Muchas gracias por su atención y le agradezco a estas personas el haberme ayudado de una forma u otra en preparar esta charla. Muchas gracias. Muy bien, Yamil. Excelente, Yamil. Gracias. Ok, Y se han mantenido despiertos casi todos. Me impresiona. perfecto. Preguntas o comentarios para Yamil. Por mientras aparecen, Yamil, yo tengo uno. Bien al principio de tu charla, como siempre, muy interesantes. Mencionaste que esta compañía empezó con su servicio y mencionaste que también cubría Honduras. ¿Has visto alguna carta de esa primera época enviada para acá? No, eso lo leí en una biografía, bueno, un artículo, no una biografía entera, pero de vez en cuando los periódicos de Nueva York hablaban en la página de Sociedad hablaban de la casa que compró, que todavía está en pie, Ujú, Francis Alexander, y Juan Lojosa estaba, y mencionan datos biográficos. Uno de ellos fue que empezó en el 1842 a llevar una línea de buques hasta Honduras, me imagino que qué sé yo, Omoa o ujú. Trujillo, uno de esos puertos, ¿no? Comerciando con esos países y después se extendió a otros puertos más importantes, ¿no? No quiero despreciar los puertos de Honduras, ¿no? Pero el volumen de Veracruz, etcétera, Sí, fue obviamente. obviamente, ¿no? Ujú, Y otra consultita. ujú. Ya viene al final esta marca de progreso, o sea, por lo que entendí, mencionaste que has visto solo dos de estas que dice progreso, ¿verdad? No, he visto más, pero Ah, no sé a qué te refieres. Si es marca direccional, fue puesta, no es una marca postal, fue una marca puesta por el agente comercial de esta compañía, mm, Echeverría, que ponía a veces marcas del nombre del vapor o ya. del puerto por la ruta a seguir, ¿no? Sí, sí. Las que he visto son Campeche, Veracruz, Progreso, indicando la escala que debía seguir la carta y dónde debía desembarcarse, ¿no? Para de ahí seguir por el correo mexicano hasta su destino en el interior de México, De ¿no? los puertos que tocaba la compañía, ¿hay alguno que sea difícil de encontrar? O No, esta sea, correspondencia no es tan rara. Mire, cartas de Estados Unidos hay muchísimas. ujú, Cartas de México a Estados Unidos hay menos, ujú, por lo menos conozco menos. Eh, no, y a veces no, bueno, eh, uno piensa que se desembarca la carta en el puerto de Escala, ¿no? Si va a Sisal, se desembarca en Sisal, pero a veces no siempre se tocaban todos los puertos en todos los viajes, ¿no? Por eso a veces se desembarcaban en un puerto cercano y no en el lugar de destino, ¿no? ya entiendo. Ujú.
Perfecto, gracias. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Oye, yo tenía una consulta. Adelante, Cristian. Hay la correspondencia que tú mencionaste que iba dirigida a Laman and Camp. Te fijas Sí, que tenía la marquita de esa Laman and Camp, pero estaba dirigida a ellos. sí. Ellos eran los destinatarios. Entonces me entró la duda. ¿La marca era tanto para la correspondencia que recibían como para la que enviaban o solo la que... Solo la que recibían. Ah, solo la que recibían. Sí, Perfecto. sí. Le pedí a David D'Alessandris, el presidente de la US Philatelic Classic Society, que diera una charla. Dijo que sí, y lo contacté con Henry, y no sé si Henry ha acordado en alguna fecha, pero él tiene una colección fabulosa, no solo de piezas postales, ¿no? Sino de eh, anuncios, papel timbrado, de todo tipo de cosas de la compañía, ¿no? Frascos de medicinas. Es sumamente interesante y merece la pena porque el hombre ha estudiado eso a fondo y sabe los detalles de cuándo empezó la firma, qué socios tuvo, etcétera, etcétera. Eh, y es algo muy ilustrativo. Espero que pueda dar la charla, ¿no? Ok. Ujú. No me acordaba justamente si estaban en todas las correspondencias que llegaba. Y bueno que me lo aclaraste. Sí, sí, casi toda la que llegaba. Y, y a veces tienen 5 o 6 marcas, ¿no? Casi todas parecen ser una A o AN, ¿no? De answer, ¿no? Como una E, claro, una E chica Sí, con sí, así, el trazo horizontal más largo, digamos. sí, sí, cursiva, ¿no? Y Sí. yo lo que pienso es que a veces eran pedidos, ¿no? De diferentes cosas, ¿no? Tal cantidad de alcohol, tal cantidad de morfina, tal cantidad de arsénico, bueno, por decir cosas así, ¿no? Y cuando se servía cada cosa se marcaba. Pienso yo que es algo así, ¿no? Porque generalmente hay muchas marcas, algunas en crayón azul, algunas otras en tinta roja, algunas otras en tinta negra, o sea que depende de la persona que ponía su marca, ¿no? Su inicial o la inicial, ¿no? Ok, gracias. ¿Cómo Eh, no? No sé ustedes, sí. a ver, Paul, ¿tenías una pregunta? Bien, muy, muy estructurada tu charla, Yamil, muchas gracias, espectacular, te felicito. Gracias. Una pregunta concreta, en la última parte en donde nos describes las marcas que ponían los agentes que iban a bordo, los agentes del Correo Mexicano o los agentes que ponían los matasellos mexicanos a bordo, las 4 o 5, hay una carta amarilla que fue matasellada de Progreso. ¿Puedes ponerla, por favor? ¿Cómo no? Carta amarilla. Vamos a ver. Creo que es de las últimas, Yami. Ahí está. Ah, Esta. Ajá, sí, sí. Esa de ahí, ese matasello redondo con bolas, con cuadros, ese no tiene nada que ver, ese fue matasellado desde donde sale, no fue puesto por la gente, por la gente fue puesto el rojo, ¿no es cierto? Cierto. La gente de vez en cuando, como les enseñó las cartas puestas a bordo del buque, sí las matasellaban con sus cuños. Esta carta fue matasellada en el correo, tiene el fechador del correo, República Mexicana, Correos de Progreso, y fue matasellada. Lo que pienso es que no haya sido entregada a tiempo para poner en la valija sellada y se la haya entregado a la gente postal Ujú. que manejó la carta poniéndose el cuño. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? ¿Y dónde opinas que fue puesto ese matasello negro con ese En progreso, bueno, progreso al salir, ¿verdad? no cabe duda, sí, en progreso. Los coleccionistas mexicanos sabrán, ¿no? El número de, de despacho del sello, a dónde dónde correspondía, ¿no? En aquella época, ¿no? Interesante. Otra cosa que me llamó la atención es que me decías al principio de la charla, en cambio,
que varias cartas estaban hechas con la misma letra por el agente. Eso quiere decir que varios sobres. Eso quiere decir que muchas veces es posible que la gente llegaba solo con las cartas, entregaba las cartas y el señor, el tipo les ponía los sobres, él mismo escribía la dirección, les cobraba el dinero y él mismo despachaba. Es así, ¿no? No, no, bueno, no, porque este era un agente comercial, no era un agente postal, o sea que no tenía nada que ver con estas Ah, cartas. ahí, ahí. Todas enviadas por atrás tienen la marca que les enseñé de M. Echeverría y su dirección en Nueva York, del mismo color de la marca. Y la letra es la misma, ¿no? Si ven Exacto. Veracruz es idéntica, pero diferentes destinatarios. Yo creo que esto se trataba de correspondencia comercial de la línea de vapores, pero puesto en el Mm. correo de Nueva York, ¿ves? Todos son franqueados en Nueva York, o sea que este hombre no tuvo nada que ver con la conducción de la correspondencia. Sencillamente, estas son cartas que han sobrevivido, enviadas por el agente postal a diferentes destinatarios, eh, todos de su misma mano, ¿no? Claro. No tienes ninguna, o sea, no has visto en ninguna de esas qué hay adentro, qué temas hay adentro, qué se habla, qué se comunica, ¿no? Sí, todo esto es comercial. Tengo, muchas de estas cartas son mías. Este impreso, por ejemplo, es mío. Hombre, lo he mirado hace mucho tiempo, no me acuerdo, pero creo que son de contenido puramente comercial, ¿no? Ya. Gracias, Yamil. Bueno, por nada, gracias a ti. Muy lindo el material, muy lindas las cartas, eso, realmente muy Gracias, buen gracias. material. No todo es mío, pero bueno. No, igual, al verlo, al menos haberlo Ujú. recopilado, no, pero es muy lindo material. Sí, no, es fascinante. Bueno, el correo mexicano es excepcional, ¿no? Y mientras operó esta compañía, hubo otras líneas simultáneamente operando, ¿no? Línea de vapores españoles de Antonio López o la compañía transatlántica, los vapores ingleses, por supuesto, que desde 1842 estuvieron operando casi sin interrupción, los franceses, que desde 1862 estuvieron operando, o sea que hubo muchas opciones, pero la mayoría de la correspondencia transportada por esta compañía iba entre Estados Unidos y México, entre México y Cuba, lugares, y algunas seguía hasta Europa, ¿no? Lugares que no frecuentaban los vapores de líneas europeas, ¿no? Lo que, bueno, se nota también que, digamos, la expansión demográfica se concentraba en los puertos, porque no veo que vayan, o al menos para este caso, va toda de puerto a puerto la información, las cartas. No se adentran adentro, Sí. no hay Bueno, otras. casi todas. Hay bastantes cartas a la Ciudad de México y a Puebla, y había una a Guadalajara, pero sí, los puertos eran en los centros comerciales como habló Jorge esta semana, ¿no? Del distrito de Mérida, ¿no? Esa época el sur del Golfo era sumamente importante, ¿no? Y la península de Yucatán eh, tenía muchos productos comerciales muy usados en el resto del mundo, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eh, Arnulfo. Sí, Hola, buenas noches, Yamil. Felicidades por tu plática extraordinaria. Como bien gracias. dices, para nosotros los mexicanos, bueno, yo estoy realmente sorprendido y pues gratamente eh, agradecido de que nos hayas compartido esto. Hombre, con mucho gusto. Por otro lado, ya no pude se me cortó el internet al final de la plática y me quedé en los canceladores. El del barquito fue el último que yo vi, pero Sí. volví a entrar ahora. Y la pregunta sería, ¿qué porcentaje era lo que manejaban? Un poco construyendo sobre la pregunta previa, manejaban la mitad de la correspondencia, una cuarta parte. ¿Cuánto estimas tú que hayan manejado estas líneas del Bueno, total de correspondencia? sí, del correo entre Estados Unidos y México,
la gran mayoría, ¿no? No fue hasta finales de la década de los años 70 que la línea de James Ward, la New York and Cuba Mail Steamship Company, empezó a competir haciendo viajes a México. Pero como esta línea la de Alexander tenía el contrato con el Correo Mexicano, yo supongo que, qué sé yo, 90% del correo fue manejada por esta línea. Le convenía al correo utilizarla, ya que le estaban pagando bastante, ¿no? Por llevar a cabo este servicio. O sea que yo pienso que la gran mayoría. Lo que sí es bastante raro son las marcas de los agentes postales, como mencioné, que solo se utilizaban en casos excepcionales, que había un problema o la correspondencia se ponía a bordo del buque o no llegaba a tiempo para ponerla en la valija sellada, ¿no? Porque son bastante raras, mientras que el correo por esta línea entre México y Nueva York es relativamente frecuente, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Sí. Yamil, nuevamente. Vamos a ver si más adelante hablo de hubo otras líneas, ¿no? En los años 50, ¿no? Después de la guerra entre Estados Unidos y México, hubo compañías americanas a partir del, qué sé yo, 51 por ahí, hasta el 56 o más tarde, ¿no? Que llevaron a cabo, o inclusive hasta la década de 60, que hacían viajes regulares entre Nueva Orleans y varios puertos mexicanos, ¿no? Perfecto. Bueno, y también los ingleses, ¿no? De 48 a 51 hubo una línea entre Veracruz, Tampico y Mobile, Alabama, y después Nueva Orleans. O sea que es fascinante, ¿no? Este tipo de material por la diversidad de servicios postales y la riqueza de la correspondencia que ha sobrevivido, ¿no? De acuerdo, Ujú. de acuerdo. Mil gracias. Sí, recientemente, si ustedes, bueno, hay un artículo sobre la línea francesa F, la primera línea francesa F, entre el norte de Veracruz, Tampico, Matamoros y Nueva Orleans, que operó, qué sé yo, desde el 66 hasta el 69 por ahí. Interesantísima. Que salió en la revista de la Academia Francesa que se llama Documents Philatéliques, que es interesantísimo, ¿no? Han identificado 5 o 6 sobres, lo único que se conoce es transportado por esta compañía, por la línea francesa, por esta línea del correo francés que son muy escasas, ¿no? El correo frecuentemente fue interrumpido por la guerra, ¿no? A veces no podían parar en Tampico porque los juaristas se habían apoderado del puerto, ¿no? O habían asediado el puerto. O sea que es interesantísimo este material. El libro de Heath y de Shimmer, Mexican Maritime Mail, Sí. es bueno. No quiero sonar como un crítico, pero deja muchas lagunas y es un repaso bastante somero, superficial del tema, que se puede desarrollar 1000 veces, no 1000 veces, pero 100 veces más, ¿no? Hablando de los vapores solamente, se puede elaborar muchísimo más sobre ese tema, que eventualmente vamos a ver si se hace algo si se escribe algo de eso, porque hay muchísimo más que no se cubre en ese libro. Pero bueno, es algo indispensable para comenzar a estudiar el tema, ¿no? De acuerdo totalmente. Ujú. No miro más manos en alto, así que realmente, Yamil, felicidades por la excelente charla. Gracias a ustedes, hombre. Bueno, y será el año que viene que nos veamos, ¿no? Sí, Gracias, Yamil. Felicidades a todos. Felices fiestas, ¿no? Felicidades, muchas gracias, Yamil, excelente. Felicidades. Hasta pronto. Todo lo Gracias. mejor. Buenas noches. Felicidades a Buenas todos. noches. Chao. A lo que